Bueno, amados hermanos, entonces hoy en esta escuela dominical, como ya hemos hablado, nuestro amado pastor está un poquito indispuesto y vamos a comenzar un tema. Voy a hacer lectura de una cita bíblica, que es la cita bíblica base que vamos a usar para que entre todos saquemos la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Yo voy a hacer la lectura y después de la lectura voy a comenzar a hablar de unas herramientas que debemos utilizar, porque cuando nosotros leemos la palabra lo que estamos haciendo es que la estudiamos, pero hay técnicas de estudio y hay métodos de estudio. Yo voy a hablar acá de cuáles son las técnicas de estudio, cuáles son los métodos, solo para que ustedes los conozcan. Les voy a hablar del método recomendado para estudiar la Biblia. Y luego vamos a comenzar de la práctica a la táctica, a la práctica, de la teoría a la práctica. Lo vamos a hacer acá entre todos y yo sé que después de esto nosotros vamos a ser muy bendecidos y ustedes lo van a practicar en sus casas y en sus hogares. Amén. Entonces, amados hermanos, les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Lucas, capítulo 5, y que cuando todos lo tengan me regalen un amén. Lucas capítulo 5, vamos a comenzar a leer desde el versículo 4. Perdón, no, vamos a comenzar desde el versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1, cuando lo tengan me regalan un amén, por favor. Gloria a Dios por ese amén. Así es que es bueno. Dice así la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Padre amado, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, mi Señor, por esta palabra. Te pido que seas tú ministrando, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo. Te pido, Padre, que seas tú guiándome para que podamos hacer este estudio y extraer de la palabra esa enseñanza que tú tienes para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos: gloria al Señor. Bueno, amado hermano, como les dije, el título de esta enseñanza se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Entonces, vean lo que hice. Hice una lectura de la palabra y después de la lectura que hice, una oración. Una oración. ¿Para qué? Debemos pedir al Señor dirección, gloria a Dios, dirección. ¿Para qué? Para que la escritura que hay en la palabra, todos sabemos que la Biblia es la voz de Dios plasmada en letras. A muchos de nosotros nos gusta muchas veces que venga un profeta, un siervo de Dios y que traiga profecía sobre nosotros. Eso es agradable. Pero la misma palabra dice que la palabra es la profecía más segura.
Entonces, si usted quiere saber la profecía para su vida, lea la escritura, lea la palabra, saque la enseñanza, aprópiese de ella, haga la realidad. ¿Qué es hacer la realidad? La palabra, cuando la leemos, cuando está aquí escrita, es lo que se llama el logos, es lo que podemos ver. Pero cuando nosotros observamos con detenimiento lo que está escrito, la interpretamos, extraemos el conocimiento, pedimos la guía del Espíritu Santo y la aplicamos a nuestras vidas, esa palabra deja de ser logo para convertirse en rema. La palabra rema es aquella que se guarda en nuestro corazón y deja de ser una palabra muerta. Sabemos que la Biblia no es palabra muerta, es palabra viva, es palabra de Dios, pero esa palabra viva tiene que hacer vida en nosotros. Entonces muchas veces nosotros hacemos vida alejado de la palabra de Dios. La leemos, pero no la entendemos. La leemos, pero no la entendemos. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de esas herramientas que el Señor permitió que yo tuviese antes de venir a los pies de Cristo. Y esas herramientas son las que yo utilizo. Y sabemos que el crecimiento quien lo da es el Señor. Pero nosotros debemos tener unas cualidades para leer la palabra. Nosotros debemos tener disposición de corazón y saber que la palabra me va a afectar directamente a mí. Así yo no estoy de acuerdo con lo que me diga la palabra, pero ella me afecta a mí. Cuando yo me sujeto a la palabra, yo comienzo a darle vida a la palabra y ahí es cuando se convierte de logo a rema. Amén. Entonces vamos a comenzar. Amado hermano, para estudiar la Biblia hay muchos métodos y hay muchas técnicas. Yo no vengo a darle a ustedes clase de todos los métodos de estudio que hay ni de las técnicas. Simplemente los voy a nombrar y voy a hacer énfasis en el método de estudio bíblico más recomendado. ¿Cuál es el método bíblico más recomendado? El método inductivo. Inductivo, para que usted tenga una noción de lo que es la inducción. ¿Qué es una inducción? Una inducción es cuando usted produce algo sobre una base. Entonces, para que no se le olvide, yo le voy a poner un ejemplo un poquito desagradable, pero yo sé que le va a servir porque no se le va a olvidar nunca. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos una comida que por alguna razón nosotros no nos percatamos que estaba vencida o que estaba dañada? ¿Qué comenzamos a sentir en nuestro estómago? Malestar, incomodidad. El cuerpo no lo digiere. Al no digerirlo, produce en nosotros un dolor. ¿Verdad que sí? Muchas veces, cuando esa comida, ese estado, no es el apropiado para el cuerpo, el efecto es rápido, es insofacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentimos mal, comenzamos a salivar, nos empezamos a marear. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo más recomendado cuando un niño ingesta veneno o algo así? Vomitar. Botarlo para afuera. ¿Qué es lo más apropiado? Que nosotros induzcamos el vómito. ¿Cómo lo inducimos? Con el dedo. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Es algo desagradable. Es desagradable, yo lo dije, es desagradable. Pero nosotros tenemos que inducir el vómito para mejorar. En este caso, cuando nosotros venimos a la Biblia tiene un conocimiento, tiene una información para nosotros. Pero muchos de nosotros no lo entendemos. Entonces nosotros debemos usar herramientas para inducir el aprendizaje. El aprendizaje ya está. El Espíritu Santo nos da iluminación, pero nosotros debemos inducirlo. Y para inducirlo debemos seguir unos pasos. En este caso, con la comida, ¿cuál es el paso para nosotros inducir el vómito? Con el dedo o con alguna paletita nos tocamos ahí en la garganta y eso induce que lo que está dentro del estómago salga. Viene de inmediato la mejoría. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay que usar unos pasos. Esos pasos es lo que se conoce como un método. ¿Qué es un método? Son etapas específicas de un trabajo o de un proyecto. Por ejemplo,
todos los que estamos aquí comemos, ¿sí o no? Y todos hemos comido pasta. Cuando nosotros preparamos la pasta, usted no puede, o el espagueti, usted no puede agarrar el espagueti, sacarlo de la caja, ponerlo en el plato, ponerle la salsa y después le pone el agua y la sal. No se puede, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque queda cruda. Yo debo seguir unos pasos, unas etapas. La etapa es que yo la ponga a hervir, después que se ablande, le coloco la sal, después yo la ablando y le coloco la salsa. Ahí sí me la puedo comer. De la misma manera es cuando nosotros estudiamos la Biblia. Hay que seguir unos pasos. Y ya ustedes vieron cuáles fueron los pasos que yo hice. Leí la Biblia y oré. Pedí la guía. Yo quiero esos pasos desglosarlos de la siguiente manera. Ustedes saben que en Apocalipsis, en reiteradas oportunidades dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Entonces, centra esta enseñanza en esa palabra, oiga. Son 4 letras. O, I, G y A. 4 letras. O, I, G y A. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué hay aquí en común? La misma palabra, oír. La diferencia es que esta termina en ere. Oír. Vamos a centrar la enseñanza en la palabra oiga. La acción de escuchar. Primer paso, cuando lea la palabra, trate de leerla en voz alta, que usted mismo se escuche. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para lo que usted está diciendo entre por su oído. Eso es lo primero. No estoy diciendo que es malo estudiar en voz baja. No estoy diciendo que sea malo. Es recomendable, es mejor, es más efectivo que usted lea en voz alta, porque usted mismo se está ministrando. Cuando vamos a leer la palabra también podemos, bueno, por ejemplo, yo oro primero y después leo la palabra. No sé si es... No está mal, porque en tal caso lo importante es, mire hermana, lo más importante usted lo acaba de decir, buscar la dirección de Dios. Nosotros no podemos leer la palabra como que es el periódico. Nosotros no podemos leer la palabra como que es una revista. Nosotros debemos leer la palabra. La acción es la misma, pero lo más importante es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este caso, yo me estoy enfocando. Céntrese en esta palabra, oiga. Y visualice, use esa capacidad que el Señor nos dio para visualizar esas 4 palabras. La O, la I, la G y la A. ¿Para qué usted va a visualizar eso? Porque en esas 4 letras están los 4 pasos que yo les quiero hablar ahorita. Pero voy a redundar un poquito, pero quiero avanzar. Entonces, la metodología de estudio es el conjunto de métodos o de pasos que debemos seguir para estudiar la Biblia. Eso es la metodología de estudio. ¿Cuál es la metodología? Inductiva. Producimos el conocimiento que ya está aquí, lo vamos a producir en nosotros para adueñarnos de él, aplicarlo y que la palabra deje de ser logo y se convierta en rema. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, hay unas técnicas de estudio que solamente las voy a nombrar. ¿Cuáles son las técnicas de estudio? Nosotros agarramos y subrayamos la Biblia, porque de ahí vamos a tomar lo más importante. No estoy diciendo que el método sea malo. No estoy diciendo que sea malo. Es bueno subrayar la Biblia, pero mejor es oiga. O-I-G-A. Oiga. Es mejor. Otra técnica de estudio, crear apuntes propios. Sabemos que en este país todos trabajamos y estamos limitados. Entonces, cuando nos sentamos a leer la Biblia, algunas personas pueden tomar apuntes propios, pero eso toma tiempo, dedicación, que todos tenemos que hacerlo. Necesita un lápiz, necesita un cuaderno y necesita memorizar eso. No es imposible, pero es un poquito más difícil. Este método del que yo le voy a hablar es un poquito más fácil en todos los aspectos y lo vamos a practicar aquí.
Otra técnica de estudio, los mapas mentales. Un mapa mental es cuando usted agarra una estructura, la pone en el centro y crea alrededor una serie de objetos que lo van rodeando. Y a cada objeto usted le da un significado. Entonces usted agarra la idea principal y la coloca en el centro, y la idea secundaria es lo que va rodeando todo. Entonces usted le da sentido a las cosas y es fácil para que se le grabe. Eso también es un poquito complicado. No es malo hacerlo, es bueno ya cuando usted tiene un ministerio, cuando usted va a dar una explicación, como a veces yo la he presentado, en donde usted ve una imagen y usted comienza a aprender asociando lo que escuchó con la imagen. En mi caso, a mí eso se me hace súper fácil, en mi caso. Por eso yo cuando enseño la palabra trato de usar este método. En este caso hoy no lo hice porque ustedes saben que esta no es mi función cotidiana. Anoche el pastor estaba tan mal que me llamó como a las 10 de la noche, me dejó una nota de audio pidiéndome, no me dio tiempo a prepararla como yo normalmente lo hago. Pero yo sé que el día que el Señor me dé la oportunidad de hacer esto más seguido, ese será el método. Ese será el método, que es lo que yo normalmente uso, y ustedes lo han visto en algunas prédicas. Otra técnica de estudio, por asociación. Cuando yo estaba pequeño, yo me ponía a estudiar y yo escuchaba música. Entonces, cuando yo estaba en el examen y no me acordaba de algo, a mí se me facilitaba lo que yo había estudiado, porque yo memorizaba la canción o un color o una imagen con lo que yo estaba estudiando. Y es mucho más fácil que a usted le venga a la memoria una fórmula, una cita bíblica o cualquier cosa. Ustedes han visto por ahí que hay Biblias de colores del arco iris, y se han dado cuenta que cuando habla Jesús, ¿de qué color es la letra? En rojo. Cuando hay un mensaje de esperanza, ¿de qué color es el mensaje, la letra? Verde. Y así cada una de la enseñanza de la palabra tiene un color, porque el color tiene un significado. Eso no es malo, pero a veces nos cuesta más aprendernos el significado de cada color en cada cosa. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo le quiero decir a usted es que el método de estudio que a mí me ha funcionado es el más recomendado, que es el método inductivo, en donde usted crea el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la clave para que a mí no se me olviden esos pasos? ¿Cuál es la palabra que yo le dije que visualizaran? Oiga. La primera letra, la O. La O es observación. Observación. Cuando usted mira algo, así usted no lo esté haciendo, usted tiene la capacidad de aprender. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros debemos ver cuando venimos a la Escritura? Observación. Oiga, son los 4 pasos. Lo primero es observación. Yo debo observar minuciosamente lo que estoy leyendo, y para yo tener una observación completa, yo me debo hacer unas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Cuando usted se quiere comunicar con alguien a través de una carta, la carta debe componer, usted debe responder en esa carta las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si usted le envía una carta a alguien y usted en esa carta incluye qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué, usted da la información completa. Cuando la información está incompleta, cuando usted deja de responder una de esas interrogantes. Entonces, el proceso de observación yo lo voy a hacer tomando en cuenta estas interrogantes. Por ejemplo, una carta. Una carta, cuando usted la escribe, usted dice: de Oscar García para mi hermana Belinda. Ya usted está cubriendo de quién y para quién. Después pone el asunto: recordatorio de la escuela dominical. Ya usted tiene el para qué es la carta. Y después empieza a escribir y empieza a desglosar la carta. Ahí usted explica el cómo lo va a hacer, el qué va a hacer, el cuándo. Todo lo va explicando. Entonces, el método de observación tiene que responder a qué, cómo, cuándo. Lo único que en este caso no va a incluir es el por qué ni el para qué. Eso lo va a dejar para el siguiente paso. ¿Por qué? Porque acuerde que la palabra oiga, la primera es la O, la observación. Después viene la I. ¿Qué es la I? La interpretación.
Lo que usted observó, usted tiene que interpretarlo. Primer paso, observar. Segundo paso, interpretar. Para interpretar, yo también debo usar algo que se ha venido desarrollando. ¿Qué es ese algo que se ha venido desarrollando? La hermenéutica, hermano. Pero muchos de nosotros no hemos pasado por un instituto bíblico. Nosotros no hemos pasado por una universidad teológica. No tenemos los estudios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que investigar cuáles son las reglas. Yo no se las voy a describir cada una, solamente se las voy a mencionar y le voy a dar un bosquejo. Entonces, paso a paso, la O de observación responde a interrogantes: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? El por qué y el para qué lo vamos a dejar en la interpretación. Después de la observación viene la interpretación. Está visualizando la palabra, oiga. Observación, interpretación. En la interpretación debemos usar unas reglas. Si usted va a jugar béisbol y no conoce la regla, aunque usted sepa batear, usted a lo mejor batea la pelota y sale corriendo para tercera base en vez de ir a primera. ¿Por qué? Porque no conoce la regla. Si usted se pone a jugar fútbol y no conoce la regla, usted puede meter el balón en la cancha suya y eso se llama autogol. ¿Por qué? Porque no conoce la regla. Está jugando, pero como no conoce la regla, lo hace mal. ¿Sí o no? Si yo me voy a lavar las manos, yo tengo que primero echarme agua, me echo jabón, me estrego las manos, me la enjuago y después me la seco. Si yo no sigo esas reglas, yo puedo tener las manos sucias, agarro la toalla, me la paso, después me echo agua y de último me echo jabón. Las manos se me van a limpiar un poquito, pero no van a quedar bien. Me van a quedar las manos pegostosas. La toalla no me secó las manos, sino que me sacó la tierra. Y el agua no me sacó el jabón con el sucio, sino que el agua limpió un poquito. Entonces, ¿qué hice? La acción se cumplió, pero no de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no seguí las reglas. Entonces, cuando nosotros seguimos las reglas del juego, las cosas se dan como se tienen que dar. Si yo estudio la Biblia siguiendo la metodología recomendada y la más efectiva y la más acertada, el conocimiento que está en la Biblia lo voy a absorber. En lo que yo lo absorbo y lo pongo en práctica, ahí es donde viene el crecimiento de nosotros. ¿Están entendiendo, no? Ok. Pasamos por la O de observación, pasamos por la I de interpretación. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar? De acuerdo a la hermenéutica, hay unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Primera regla: la escritura se interpreta a ella misma. O sea, la palabra, usted la va a aclarar las dudas con la misma palabra. Yo no puedo agarrar el pensamiento de Oscar García para aclarar la palabra. Yo no puedo agarrar el pensamiento de mi pastor Nova, que el Señor me lo bendiga, que tiene 27 años en el ministerio. Él, como instrumento del Señor, me va a facilitar la información porque Él ya la tiene antes que yo. Pero una vez que Él me la dio, yo tengo que hacer como los bereanos. Yo me vengo a la Biblia y yo debo usar algo que se llaman pasajes paralelos. Hay 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos, se parecen unos a otros, pero cada autor le dio una interpretación de acuerdo a su visión. ¿Quiere decir eso que el evangelio es diferente? No, es el mismo, pero con una visión diferente. Entonces, la visión que tiene mi pastor Nova, en base a lo que yo estoy leyendo de la Biblia, me va a ayudar. La visión que tiene mi pastor Durán, la visión que tiene el pastor Fran, la visión que tiene la pastora Magda, la pastora Teresa, de la Biblia, cuando ellos la esbozan, son puntos de vista diferentes, pero la interpretación real es la de la Biblia.
La misma palabra dice que así un ángel baje del cielo y hable algo diferente a la Biblia, anatema sea. Se constituye una herejía, es una maldición, hermano. Un anatema es una maldición. Yo no puedo desviar lo que está escrito. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Que si yo tengo una duda en una lectura que hice, ¿quién me la va a aclarar? La misma palabra en otra lectura. Yo tengo que buscar el mensaje paralelo, la enseñanza paralela, tengo que buscarla. Y cuando la halle, ella misma me va a aclarar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque hay otra regla de la hermenéutica, que cuando nosotros leemos la palabra no puede perder la armonía. El evangelio es uno solo. Y aunque fueron más de 40 personas que el Espíritu Santo inspiró en los 66 libros de la Biblia, la enseñanza es una sola. Y el mensaje central es uno solo, que es Cristo Jesús. Entonces, ninguna persona puede venir a enseñarle a usted algo centrándose en mí. No, yo tengo que centrarme en Jesús, que es el centro de la enseñanza de la Biblia. Yo no puedo enseñar algo alejándolo de la esencia de la Biblia. No puedo. ¿Cuál es otra de las reglas de la hermenéutica? Dice que yo debo usar las palabras en el sentido usual y ordinario. Yo debo tomar las palabras como ellas normalmente se usan ordinariamente, como normalmente se usa. Yo no puedo buscarle un sentido diferente al que normalmente ella expresa. Entonces, si yo estoy leyendo una cita bíblica, si yo estoy en el Antiguo Testamento, yo debo saber que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Por lo tanto, yo no puedo usar un diccionario del latín para buscar una palabra que originalmente fue escrita en hebreo, porque el significado va a ser diferente. Entonces, lo que yo interprete va a errar el mensaje de la Escritura. ¿Cuál es otra de las reglas de la hermenéutica? Que yo debo respetar el contexto. ¿Qué es el contexto? Cuando yo estoy leyendo una cita bíblica, esta cita bíblica tiene un conjunto de palabras y un versículo está rodeado de otro versículo posterior y de otro anterior. Y ese capítulo que usted está leyendo está rodeado de un capítulo anterior y uno posterior. Entonces usted no se puede centrar solamente en esa palabra que usted leyó. Usted tiene que saber el sentido de lo que el autor estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Hermano, hay un contexto histórico. En un momento de guerra, una palabra tiene un significado, y en un momento de paz, la misma palabra tiene otro significado. Entonces usted tiene que saber quién escribió la carta, a quién se la escribió y cuál era el contexto histórico en el que se estaba desenvolviendo ese hecho que usted está leyendo, para que usted pueda interpretar correctamente la Escritura. Porque usted no puede agarrar una palabra de juicio y aplicarla en vez de una palabra de consolación. Porque entonces el mensaje, aunque usted lo saque de la Biblia, está errado. Y de allí es donde vienen las 2.242 religiones que hay. Es por error del hombre, interpretando el mensaje de Dios. Un solo mensaje, un solo espíritu, un solo Dios. Pero el hombre ha creado 10.000 dioses, 10.000 doctrinas, que no es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es una sola. Es Cristo Jesús. Él vino a salvarnos. Continúo. Hermano, es muy importante la gramática. El hermano Frank, cada vez que pone a alguien a leer las Escrituras, le dice que haga la pausa donde hay una coma, cuando hay punto y coma. Hay algo muy importante. Cuando nosotros estamos contando un episodio de nuestra vida, nosotros comenzamos con una cronología, de momento hacemos un paréntesis
y hablamos de otra cosa para reforzar lo que estamos hablando, cerramos el paréntesis y continuamos la idea principal. ¿Es o no es así? ¿Saben? Eso es algo cronológico que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros hacemos un paréntesis, un corchete, nosotros lo que estamos es reforzando la idea que acabamos de dar. Acá en la Biblia, cuando usted está leyendo, ahí no se abre paréntesis o se abre corchete. Ahí no se abre ni se cierra. O sea, cuando el autor de la escritura acá en la Biblia está agarrando una idea de él para reforzar el mensaje de Dios, muchas veces para nosotros es imperceptible, no nos damos cuenta. Y eso es lo que se llama, que yo lo he dicho varias veces, metáfora, parábola. Y hay otros lenguajes de la literatura que se usan, pero para nosotros es imperceptible porque nosotros no somos especialistas en la materia, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es cuando, por ejemplo, yo estoy enseñando algo, pero uso otro tema totalmente diferente para enseñar lo mismo y usted entiende el mensaje. Usted lo entiende, esos son metáforas. Aquí en la Biblia, cuando usted la está leyendo, ahí no dice metáfora y viene la idea, no, usted comienza a leer y usted cae en la metáfora y cae en la parábola y no se da cuenta. Y cuando no nos damos cuenta y comenzamos a interpretar, ahí es donde viene el error de la interpretación. Entonces, cerrando la letra número 2, la primera, observación. La observación la hacemos con todas las interrogantes. Después viene la interpretación. La interpretación la hacemos con las reglas de la hermenéutica. Aquí no podemos explicarlo toda, pero yo sé que usted lo hace en su casa. Después de ahí viene la G. ¿Qué es la G? La guía del Espíritu Santo. Es imposible que usted aprenda algo de la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. Esa es la condición sine qua non. Sine qua non. Sine qua non quiere decir que es una condición que si usted la quebranta, lo que usted está buscando no lo consigue. No lo consigue. Por ejemplo, usted necesita desplazarse de Naples a Fort Myers. ¿Qué hace usted? Toma un vehículo. Mire este ejemplo que le estoy poniendo. Usted agarra y empieza a inventar la rueda, la carreta. Cuando se inventó la rueda, ¿usted se va a aquellos tiempos de hace 500 años atrás? No, ¿verdad que no? Usted se monta en el vehículo, pone la llave, la enciende y listo. ¿Usted sabe qué está haciendo ahí? Usted todo el conocimiento que se ha desarrollado en el hombre, usted lo está aprovechando de una vez. De una vez. Usted no piensa en Henry Ford, que se mató estudiando, creando el motor, el diseño. Usted no piensa en Henry Ford. Usted se monta en el carro, lo prende y listo. Hermano, haga lo mismo. Usted necesita aprender algo de la Biblia. Use la observación, use la interpretación a través de las reglas de la hermenéutica, use la guía del Espíritu Santo y llegue a donde quiera llegar. Listo, facilito. Facilito. ¿Se dio cuenta? Es fácil. No tiene que estar inventando el agua tibia. Observación, interpretación, guía del Espíritu Santo y después que viene, en la palabra oiga que viene, que es la aplicación. Hermano, si usted quiere vivir el Evangelio, aplíquelo. Aplíquelo. Ahí en esas 4 palabras, cuando usted comience a estudiar, usted va a terminar aplicando. Si usted cumple con estos 4 pasos, vea que le puse el ejemplo de cómo se prepara la pasta. Si usted no sigue los pasos, no hace nada. Le puse el ejemplo de los estudios. Le di las técnicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo breve. Yo leí aquí el pasaje bíblico. Vamos a hacer la observación ahora. Ayúdeme a hacer la observación. ¿Qué observamos acá? ¿Qué debemos responder? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? No podemos usar ni el por qué ni el para qué. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos, aconteció que estando Jesús junto al lago, ¿qué vemos aquí? Un lago. Ajá. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Quién se agolpaba sobre él? El gentío. Entonces estamos viendo un lago, estamos viendo un gentío y vio 2 barcas. 2 barcas.
cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, o sea, vean, pescadores, barca, un gentío, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Qué más vio? Redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ahí está, que tenía dueño. ¿Quién era el dueño? Simón Pedro. Simón es Pedro. Le rogó que se apartase de la tierra un poco y sentándose en ella enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué vemos ahí? Peces. Y su red se rompía. La abundancia era tanto que se rompía y tanto que se hundían, y llamaron a los demás. Estoy un poquito apurado antes que me agarre el tiempo, porque tenemos que sacar de acá el ejercicio. Ya vimos la teoría, vamos a hacer la práctica. ¿Qué vimos aquí? Jesús, multitud, barca, el lago, redes. Ahora vamos a comenzar el por qué y el para qué, para sacar la escritura. ¿Qué hizo el Señor Jesús aquí? Una vez que estaba todo eso, que ya lo vimos, la observación, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a Pedro: boga mar adentro. Le dio una orden. Ahora, ¿qué quiere decir boga mar adentro? Ahí es donde nosotros tenemos. ¿Quién conoce lo que es boga? No lo conocemos. ¿Qué debemos hacer? Buscar un diccionario y buscar qué quiere decir boga mar adentro. Y boga mar adentro, en ese entonces, ¿qué significaba? No ahorita. Boga es la acción de remar. Y le dijo boga mar adentro. Ahí no es con el control remoto ni con el motorcito. Era pulmón, con una, ¿cómo se llama? Con un remo, esfuerzo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos habían pescado toda la noche, no habían pescado nada. Producto de no pescar nada, estaban lavando las redes. Cuando tú lavas las redes, tú estás en la orilla del mar, estás arrodillado, estás postrado. Jesús los vio a ellos postrados, producto de que haciendo un esfuerzo no consiguieron nada. Pescaron toda la noche en sus fuerzas y no hicieron nada. Vean la enseñanza que estoy trayendo, observando e interpretando. Aquí estoy comenzando la interpretación. ¿Están viendo? La interpretación, boga mar adentro, esfuerzo. Ya ese señor tenía toda la noche pescando. Vino Jesús y le digo: mueve la maja ya. ¿Será que cuando nosotros estamos haciendo algo y viene una persona y me pide otra cosa y yo estoy cansado, será que yo hago lo que él me está pidiendo? Estoy cansado. Es difícil. La obediencia. Se montó en su barca, comenzó a enseñar. Y después que había pescado toda la noche, le dijo: boga mar adentro, o sea, sigue remando, mar adentro. No era fácil, no era fácil. Entonces, amado hermano, es necesario que nosotros seamos obedientes. Es necesario que seamos obedientes y que comencemos a bogar mar adentro, en las profundidades, para estudiar la palabra. ¿Y cuál fue la enseñanza que le trajo? El tiempo me está arropando, me quedan 5 minutos. Cuando nosotros comenzamos a usar la hermenéutica para interpretar, nosotros vamos a ver lo que sucedió en ese momento. ¿Qué sucedió en ese momento? Jesús, a través de la enseñanza, le demostró a Pedro que por el solo hecho de ser obediente, de hacer lo que él estaba pidiendo, Jesús llegó a él y lo consiguió postrado, producto de que en su fuerza no consiguió nada. Pero cuando usted es obediente a Jesús, cuando usted hace lo que Jesús le pide, sin importar que usted esté cansado, usted se esfuerza, usted boga mar adentro, usted empieza a investigar, no le importa que esté cansado, usted viene al templo, usted corre la milla extra por causa de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? He pescado toda la noche y no he hecho nada, pero en tu palabra echaré la red. Cuando usted hace las cosas confiando en Dios, obediente, sin importar, lo que Dios quiere para usted se lo va a dar.
Y cuando tiró la red, ¿qué pasó? Muchos peces, llegó la provisión, hermano. No es igual que usted en su fuerza busque su provisión a que usted espere que venga de Dios. No es igual cuando usted se está matando por algo físico y viene el Señor y se lo da. No por lo que usted se está matando para hacer, sino por la obediencia y el esfuerzo que usted está haciendo obedeciendo su palabra. Entonces, esta enseñanza usted la saca de la Biblia y usted la comienza a vivir. Llegué cansado del trabajo, pero tengo que ir la milla extra. Usted la aplica en su vida. Pero tiene que saber que en este caso, como Jesús estaba llamando a Pedro y a los discípulos, vieron resultados inmediatos. Cuando el Señor nos llama, nosotros vemos la mano de Dios inmediata en nuestras vidas. Pero después que viene el proceso de crecimiento, no todo llega inmediato. Dice la palabra en Eclesiastes que todo tiene su tiempo. Pero usted no puede parar de estudiar, usted no puede parar de crecer, usted no puede parar de ser obediente. Amado hermano, este es el método que yo utilizo sin haber pasado por un instituto bíblico, por una universidad. Y esto a mí me ha dado resultados. Yo los invito, los exhorto en amor. La palabra dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, que yo la estoy escuchando, yo me estoy autoministrando. Y cuando yo aplico en la palabra oiga, el estudio a través de estos 4 pasos, es imposible que usted no crezca, hermano. Es imposible que usted no saque provecho del estudio bíblico. Es imposible. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.